deben haber preguntado cómo creó Mafalda. Muchas veces, sí, me lo han preguntado muchas veces y siempre tengo que dar la explicación de que... ¿Y lo cansa esto? ¿Lo cansa que te pregunten? Yo en mi sitio puse toda la explicación para que no me estén preguntando eso. tanto, Claro, pero es inevitable que como también ahora tiene nuevos lectores. Claro, ¿no? sí. Este es unas pocas veces suele suceder que tantas generaciones tengan adhesión. Bueno, no sé, porque Patorucito y todo eso. Sí, muchos también. Muchas generaciones. Sí, pero digamos que son los íconos, los ejemplos de lo que estamos diciendo. Sí. Patorucito, bueno, no sé. ¿Cuántas décadas tiene? 6 décadas. Sí, porque empezó con el Paturuzú ya. Paturuzú también. Que yo de chiquito lo leía, hoy tengo ¿Leía mucho eso? Leía 80 años y bueno. ¿Y qué leía? ¿Paturuzú? Paturuzú, el Tony, el Titbis, ¿El Tony? El Tony también, el Titbis, el Gorrión creo que también. Había muchas revistas de humor que, bueno, después... De humor, de aventuras. Después, aventuras, sí, Horacero, todas esas. ¿Y personajes, además de Paturuzú y Paturucito, cuáles le llamaban la atención? A mí me llamaba mucho la atención una tira que Lino Palacio publicaba en El Hogar, que se llamaba El cocinero y su sombra, que era el problema que tenía este cocinero, es que se peleaba siempre con su sombra. Ahora... Yo lamento no recordarlo bien o no haber conocido más a Lino Palacio para preguntarle cómo se le ocurrió esta idea tan limitada de un cocinero que pelea con su sombra, y ahí hay que crear cada semana la situación, ¿no? Y bueno, y luego las tiras de las cosas de Divito, el doctor Merengue, siempre me pareció... Doctor Merengue, que también tenía el otro yo del doctor Merengue. El otro yo, que claro, vino a anticipar el psicoanálisis luego en toda la Argentina. Era maravilloso. Y las chicas Divito. Las chicas Divito, qué guapas eran. Sí, bueno, muy guapas. Él andaba con chicas guapas siempre, ¿no? Divito. Pero, y generó un estilo. Generó un estilo, el pantalón chaleco con 6 botones acá en el pantalón. Es que trepaba hasta acá el pantalón. ¿Y esa revista era Ricotipo? Eso era Ricotipo, sí. Y otros personajes, a ver, dice Don Fulgencio, por ejemplo. Don Fulgencio también, sí. Bueno, mis ídolos fueron Lino Palacio y Divito. Luego Oski, más tarde, que ya dibujaba en Ricotipo él también, del cual tengo ahí la foto y un dibujo maravilloso. Gran humorista. Gran humorista, y fuimos muy amigos. Y bueno, fue una infancia llena de historietas, porque además los periódicos todos publicaban historietas, algunas norteamericanas o de los sindicatos norteamericanos, y muchas las nacionales también. Y bueno, y yo en Mendoza veía estas cosas y me atraía mucho, y siempre quise seguir los pasos de esta gente, ¿no? ¿Y para el dibujo era bueno ya? ¿En el colegio primario? Me las arreglaba mejor que otros compañeritos, pero no, nunca fui muy bueno para dibujar. Eso que hacían la flor del hijo, la flor de lis de yeso que había que hacer. Claro, eso sí. No era tan divertido. No, eso no era tan divertido, tan es así que yo estudié en Bellas Artes en la Universidad de Cuyo 2 años, y dije, bueno, si yo quiero ser dibujante de humor, ¿para qué tengo que estar aprendiendo geometría del espacio, perspectiva, bueno, dibujar... El cilindro, el cubo, la pirámide, ¿no? Claro, todo. Y bueno, me equivoqué, porque después tuve que aprender solo lo que me hubieran enseñado ahí, muy bien. Porque ahí después lo necesitó. Lo necesité, la primera vez que se me ocurrió una idea con un estadio de fútbol, y lo tuve que dibujar, me volví loco, porque... Nada, yo no había estudiado nada de lo que me hubiera hecho falta para dibujar eso. ¿Y cuál es el primer personaje que usted le da vida? Bueno, esto fue en Mendoza, yo como ya a los 14 años decidí que iba a ser dibujante de humor. ¿Y eso cómo fue? A ver, que fue acá a su casa y dijo, yo voy a ser dibujante de humor. Sí. ¿Y en su casa no querían que fuese doctor usted, por ejemplo? No, porque en mi familia hay muchos pintores, dibujantes, guitarristas,
Entonces, y mi tío trabajaba en el diario Los Andes de Mendoza, dibujaba los avisos de los cines con las imágenes de los actores. Entonces para mí desde chiquito fue muy natural que lo que mi tío dibujaba en la casa afiches, aparecía en el diario. Ah, en el diario. Sí, hacía lo que hoy se publican las fotos de las películas que van a estrenar, él las dibujaba. Y entonces, bueno, nadie puso el grito en el cielo cuando yo dije quiero ser dibujante, no. Está bien, se tomó como que era casi lógico. Claro, era casi lógico. ¿Alguna beta artística? Sí, tuve mucha suerte en ese sentido, sí. Porque siempre a quien quiere estudiar algo artístico, música o pintura, lo que sea, le dice, te vas a morir de hambre, no vas a... En esa época se utilizaba, sos demasiado bohemio, vos pensás en la bohemia además, ¿no? Creyendo que eso no era trabajar. Claro, no se consideró nunca un trabajo. Claro. Inclusive, no solo aquí, en Italia yo tenía un amigo dibujante de humor siciliano, que cuando iba a Sicilia los hermanos decían, bueno, está muy bien los dibujitos, pero vos, ¿de qué vivís? ¿De qué trabajas? Y yo decía, ¿de esto? No, claro, pero esto no es un trabajo, le decían, claro, no. Pero eso no pasó en casa. No, en mi casa no pasó. Tuve una inmensa suerte. Bueno, y ahí, ¿cuál es el primer personaje? Bueno, entonces yo para ganarme unos pesitos hacía cosas de publicidad en Mendoza. Entonces había una casa que se llamaba Casa de las Sedas, que vendía telas, y me encargaron de hacer una publicidad para esa casa. Entonces yo creé un personaje que se llamaba Sedalina, que era una mujer que iba a comprar telas, y bueno, no me acuerdo cómo era el mecanismo, no quiero ni acordarme, porque debe haber sido un horror esa historieta, pero bueno, así empecé. Ese fue el primer personaje con nombre que tuve. Bueno, y entonces Mafalda, ¿cómo surge? Mafalda fue un pedido de una agencia de publicidad que para la Siam di Tella, que iban a sacar los electrodomésticos que ellos fabricaban con la marca Siam, con una marca, un poco como Philips con Philco, que se hacía competencia, ¿no? Para hacer los mismos productos con el nombre Mansfield. Entonces había que buscar un nombre para el personaje y esto ofrecerlo a los diarios como si fuera una tira normal de historieta, pero que si usaban para vender esos productos. Para vender esos productos subliminalmente. Si la mamá abría una heladera, que bueno, que fuera el modelo Mansfield y que se leyera Mansfield chiquito, pero no era para decir qué buenos son los productos Mansfield, no. Ellos la disfrazaban de una historieta como si fuera Vivato o Don Fulgencio. Vivato, otro personaje. Claro, de otro, sí. Y bueno, entonces los diarios dijeron, no, esto es publicidad, lo tienen que pagar. Entonces esa campaña jamás se hizo. Y yo que había creado esta familia como para usar estos electrodomésticos, me quedé con unas tiras de eso. Y 2 años después yo las guardé en un cajón. En Primera Plana, que fue una revista de actualidad política, de cultura, de todo, Julián Delgado, que yo lo había conocido en Tía Vicenta y él era jefe de redacción de ahí, me dijo, además de las páginas de humor que publicás en Picotipo, Avivato, ¿tenés algo distinto? Y le dije, sí, acá tengo estas tiras, y me las empezaron a publicar en Primera Plana, y así fue. ¿Y así fue que? Así fue. La familia se fue... Esta familia que yo tenía 12 tiras, que no es para conocer a los personajes, 12 tiras. Entonces cuando vi que me la estaban publicando, dije, bueno, a ver, si la tengo que continuar como personaje, tendré que saber cómo va a ser este personaje. Entonces pensé, bueno, en ese momento, años 60, el Che Guevara, el Juan 23, la guerra de Vietnam, el movimiento feminista que era fuertísimo en todo el mundo. Dije, esta nena tiene que ser una nena y no un chico, porque en ese momento el movimiento feminista era muy fuerte. ¿Y estos libracos? Son míos de cuando estudiaba. Estudiabas, pero era un estudio en broma, ¿no? ¿Cómo en broma? Era un estudio en serio. ¿Y entonces por qué no seguiste? Y luego una se casa. Porque después te casaste y dejaste la facultad. Así fue. O sea que si no te hubieras casado, habrías terminado la carrera. Y te habrías recibido. Y tendrías un título. Y serías alguien.
Yo me crié también en Mendoza yendo al cine solo a partir de los 8 años y veía, era la Segunda Guerra Mundial, yo veía todos los noticieros de la guerra, Hitler, Mussolini, Churchill, los bombardeos en toda Europa, por todos lados. Entonces, discusiones políticas en mi casa, porque mis padres eran republicanos españoles, con una abuela yo comunista, que con mis padres, digamos, tenían la tendencia de izquierda, pero mi abuela era comunista de aquella. Militante, venía a vender bonos del partido y se armaron unas discusiones. Y entonces me crié sin yo saberlo muy politizado. Y viendo muy buen cine, porque yo iba a un cine a la matiné, que por 20 centavos y algo más veía 3 películas, y entonces eran películas dirigidas por John Ford y por unos directores maravillosos, y yo tampoco sabía lo que estaba viendo. Me crié con todas las películas mudas de Chaplin. O sea, como la historieta es una especie de película de animación hecha en dibujito, estaba enriqueciendo mi profesión posterior, ¿no? Viendo estas cosas. Sin saber todavía que iba a desembocar en ello. Sin saber que iba a desembocar en eso. Pero el humor mudo, sin palabras, siempre me atrajo muchísimo. Después, cuando vine a Buenos Aires con la carpetita y a recorrer las editoriales. ¿Cuál fue la primera que ingresó? Y la primera que visité, porque yo me vine a los 18 años a hacer este recorrido con mis ¿Y se vino en tren? ¿Vino en tren? ¿Ah? ¿Vino en tren? En tren, que eran 19 horas. Por eso le digo, sí. Sí, porque ellos dicen, bueno, no, tardó 2 horas o 2 horas y cuarto porque vino en avión. No, en tren. No, que era casi un día, ¿no? 19 horas. Un día, sí. Y cuando había manga de langosta, que en esa época solía haber. Era en eso en tu plaga. Era una plaga de langosta que entonces se ponía sobre las vías del tren, el tren las pisaba. Como las langostas son muy aceitosas, el tren empezaba a patinar y nos quedábamos parados ahí en medio de la nada. De la nada. Porque claro, ahí aprendí mucho a conocer el paisaje. ¿Y venía a vivir con alguien? Acá. No, a pensiones. A pensiones. Sí. Y entonces, bueno, eso también me cambió la vida, porque venir de una casa familiar a pensiones donde uno vivía con 3 personas en la misma pieza, ¿no? 3 tipos. A uno le tocaba un gendarme, un vendedor de tienda, gente muy variada. Y eso, bueno, me enriqueció mucho también, ¿no? ¿Y llega con sus dibujos en su carpeta a dónde? Y bueno, a Buenos Aires entonces empecé a ir a tratar de entrevistarme con Lino Palacio, con Divito. Con Lino Palacio no, era muy difícil. Él me mandaba a Doval, que era su asistente. Doval, claro. Entonces Doval me miraba los dibujos, me decía, mirá, pibe, esto en vez de hacerlo así, lo haces de otra manera, así, te queda mucho mejor. Y me ayudó muchísimo Doval. Fue un profesor de dibujo así voluntario y gratuito, muy útil para mí. Sí, daba consejos concretos. Concretos. Y luego Divito también me dijo que las ideas eran muy buenas, pero que el dibujo me faltaba mucho. Entonces, bueno, como yo tenía que hacer el servicio militar, me volví a Mendoza, hice el servicio